Perfecto. Ahí empezó la grabación. Voy a presentarles unas diapositivas. Bueno, me dicen por favor si las pueden ver. Ahí pueden hablar, no hay ningún problema, los estoy escuchando. Sí, la veo. Sí, sí, sí se ven. Perfecto. Sí se ven. Sí se ven. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, como tal, esta es la invitación al primer coloquio de muchos que habrán, exactamente habrán 11, donde podremos explorar diferentes aspectos en un tiempo corto, ¿sí? Entonces, quiero primero invitarlos, sé que aquí en Cali ha sido día de lluvias, de que ha habido un poquito de problema con el tráfico, además de que, aunque es festivo, de igual forma tuvimos muchas actividades en el día. Entonces, la idea es primero invitarlos a un centramiento, ¿sí? Entonces, para el centramiento, los quiero invitar a que se sienten cómodos en su sillita, no tienen que pararse ni nada. Quiero que por favor las dos manitos que las tienen aquí al frente, es como si empezaran a sacudirlas, como si tuvieran agüita. Hacia adelante y hacia los lados, como si estuvieran activando sus manitas. Vamos sacando todo lo que esté ahí en el cuerpo, que no necesita quedarse. Y vamos disminuyendo poco a poco, deteniendo las manitas. Y la idea es de que hagamos un poquito de gimnasia cerebral. De pronto algunos ya han escuchado qué es gimnasia cerebral, otros no. Entonces quiero que tengan en claro de que este es un ejercicio para activar tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo del cerebro. Es sencillo. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es de que vamos a empezar con una de las manitos a hacer como un ok. ¿Sí? ¿Lo ven? Así, como un ok. Y la otra manito como una pistolita. Y lo que van a hacer es intentar, así, despacito, intercambiar. Eso. Y entonces le van aumentando la velocidad poco a poco. Eso, registren tranquilos lo que están sintiendo, el problema. Háganlo un poquito más rápido. Eso sí. Eso, muy bien. Nos detenemos. Y vamos a hacer un último ejercicio, que es esta manito de acá, le vamos a poner el dedito acá adentro, y esta manito la vamos a empuñar, y vamos a dejar el dedito gordito afuera. ¿Sí? Y lo volteamos. Y entonces lo que vamos a hacer es intercambiar. Cambio, cambio. Que los gorditos se queden ahí guardaditos. Estoy viendo gorditos ahí metiditos. Eso, eso. Cambio, 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 cambio. Eso, muy bien. Quiero que registren eso que están sintiendo. Quiero que lo tengan presente. ¿Qué se están diciendo a sí mismos en este preciso momento? ¿Qué sienten? ¿Vale? Eso, perfecto. Ahí nos detenemos. ¿Quién me quiere contar cómo, qué sintió, qué experimentó en este momentico? Dale, No, claro. pues se enfoca uno en la descoordinación. Qué difícil. Difícil, ¿vale? Clau. Me dio risa porque igual hubo un momento en que, ay, ¿cómo es que volteé la mano? Pero me dio fue como risa.
me dio como, en vez de angustia me dio como risa, como que me lo disfruté igual. Ok, perfecto. ¿Quién más? Muy descoordinada. La descoordinación. Sí, como que frustraba. Bueno, No, yo si ese hubiera sido el examen, me rajo. perfecto, eso era lo que quiero que registren, que es un centramiento inicialmente, ¿sí? Nosotros venimos con una conversación interna, la idea es de que en este preciso momento volvamos al aquí y a la hora y nos conectemos con lo que vamos a entregar en este preciso momento. Entonces, el entregar ese tipo de información y hacer que el cerebro interactúe con los dos hemisferios, nos trae inmediatamente porque nos pone a cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y empieza a surgir un diálogo interno, que es justamente lo que quiero que traigamos para esta presentación. Entonces, primero que todo, quiero mostrarles, porque muchos decían que estás estudiando coaching odontológico o ontológico, ¿eso qué es? ¿Cómo así? Entonces, lo primero que yo quería compartirles a ustedes era el tema de qué es coaching ontológico y por qué ontológico, ¿sí? La ontología como tal es el estudio del ser, ¿sí? Onto y logos, la ciencia, por así decirlo, del ser. Y lo que nosotros hacemos como coach es un proceso de acompañamiento a este tipo de lenguaje, qué es lo que nosotros desarrollamos como seres, en qué dominio nos movemos, cómo hacemos para llegar a un punto. Es estudiarnos, es vernos y acompañar al otro en la vida, en lo que estamos desarrollando diariamente. Por eso coloqué ahí, es una experiencia de aprendizaje profundo que conduce a nuevas formas del ser, que están contenidas en uno, pero siempre en esa coherencia y a responder a los desafíos que siempre nos enfrentamos en nuestra vida. Y cómo nosotros empezamos a ver esos desafíos. Como tal, el coaching se enfoca en tres dominios esenciales, ¿sí? Los dominios del ser. El primero, que es el lenguaje, donde mencionamos que somos seres lingüísticos y que a través del lenguaje creamos realidades. El otro, que es el cuerpo, que es donde nosotros identificamos claramente que nosotros podemos decir que estamos felices, que podemos decir que estamos radiantes, pero si nuestro cuerpo está recogido, está cabizbajo, estamos con un tono bajo y hablamos un poco más lento, inmediatamente damos otro tipo de información hacia el otro. Un segundito. Vamos a admitir. Listo, entonces damos una información completamente diferente. Ahora, las emociones. Las emociones no son simples reacciones que nosotros estamos observando, sino que son estados que se encuentran de manera interna que afectan cómo reaccionamos a lo otro. Entonces, alguien triste no va a reaccionar de igual forma ante la vida que alguien que está alegre, que está dinámico, que está estresado. Todas las formas de nuestras emociones permiten de que inmediatamente reaccionemos ante la vida de una forma diferente. Cada uno de estos, si notan, no es un dominio que esté colocado por aparte. No hay nada independiente. Si nosotros cambiamos nuestro lenguaje, nuestro cuerpo también varía. Por eso cuando nosotros, ejemplo, si sentimos que estamos agobiados, sentimos que estamos como muy llenos de energía, mucha cosa, y salimos y trotamos, inmediatamente nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro lenguaje cambia. Entonces, son estos tres dominios donde entra el coach a identificar y a interactuar con el otro para dar resultados, para que empiece a moverse la persona. Ahora, hay uno específico que es el lenguaje. ¿Y por qué nos enfocamos en el lenguaje? Porque sin este no podríamos darle forma a lo que pasa en nuestro cuerpo y a lo que pasa en nuestra emoción. Entonces, ¿cómo podrías tú decir que estás triste sin el lenguaje? ¿Cómo expresarías esto? ¿Cómo tu cuerpo empieza a manifestar algo y cómo tú le das forma a eso si no es a través del lenguaje? Entonces, por eso nosotros nos enfocamos en el lenguaje.
Y entonces nos surge la pregunta, ¿qué es el lenguaje? Y esto es muy interesante porque así, de aquí surge algo muy bonito, que es lo que un observador ve cuando ve una coordinación consensual de acciones coordinadas. Y uno dice, ¿y esto con qué se come? Entonces, quiero que ustedes se den cuenta por sí mismos identificando esto. Quiero que alguien me diga qué ve en esta imagen, qué ven estas dos jóvenes que están aquí en la diapositiva. Lo que venga, ya sea alguna emoción, la ven que están esperando algo, lo que ustedes, lo que les llegue. Pues la de saco meditabunda y triste, y la otra feliz. Ok, perfecto. Valen dice una chica feliz y una aburrida. Ok, ¿quién más? La de Saco como preocupada, sin salida, pensando, preguntándose, como sintiéndose bajita, y la otra positiva, abierta a soluciones, alegre, receptiva. Perfecto, gracias, Pili. ¿Quién más? Mira que yo veo, lo que pasa es que hay una situación y esa situación puede ser leída de manera distinta, entonces hay reacciones diferentes. Entonces puede ser que estén viendo una misma situación, pero le ocasiona algo diferente a cada una de ellas. Algo ¿Cómo como qué? lo que yo veo. Sí, pues en una pues puede ser como que aprobación, de hecho pues se ven como los pulgares ahí levantados, como una aprobación, en la otra no, es como una decepción o no era lo que esperaba, ¿sí? Su mano recogida, su cuerpo completamente distinto, unas señas corporales completamente diferentes, como más constreñido el físico de él, ¿sí? Pero puede ser que estén viendo una misma situación y les ocasiona algo diferente, pero sus reacciones son, ¿sí? Están transmitiendo algo, ¿sí? A través de su corporalidad. Perfecto. Mira, Valen, Paola por aquí decía preocupación, pensativa. Como dijo la señora, puede que estén viviendo la misma situación, pero reaccionan de manera diferente. ¿Y qué es lo que nosotros identificamos en todo esto y en lo que estamos diciendo? De que a una coordinación, estamos viendo aquí a una chica que está alzando los dos pulgares, que tiene su boca abierta de cierta forma, con sus ojos, sus cejas, de manera expresiva, mostrándonos algo. Nosotros en realidad no sabemos si está triste, feliz, y no sabemos absolutamente nada, pero a esa forma, a esa coordinación de acciones que estamos viendo, le damos un sentido y le damos, ¿qué? Un nombre. Entonces ahí es donde empezamos a decir felices, tristes. A eso es lo que se refería el tema del lenguaje. Nosotros llegamos en un consenso a identificar que esa postura, de que esa cara, de esa forma, esa expresividad, puede ser tristeza o puede ser felicidad. Y ahí es donde se enfoca el lenguaje. Ahí es donde vemos esto. Y entonces, ¿qué encontramos en el lenguaje que me parece muy bonito? De que el lenguaje en realidad en su centro es nada. Nosotros le hemos dado toda la connotación y le hemos dado todo el peso a cada una de las palabras. Entonces no es la nada como que hay el existencialismo, no tenemos absolutamente nada. No, es la capacidad de ver que nuestro lenguaje crea realidad. Y como crea realidad, crea la realidad a la medida que nosotros le damos peso a nuestras palabras y a cómo las decimos. Entonces, es pensar qué palabra nos decíamos. Por ejemplo, ahorita en el ejercicio que estábamos haciendo de las manitos y la coordinación, ¿qué nos dijimos? Es descoordinado, no puedo, ¿por qué lo hace tan rápido? ¿Por qué me pusieron este ejercicio? ¿Qué es lo que nos estamos diciendo y cuál es el peso que le estamos dando a nuestro diálogo interno, a las palabras que decimos? Y adicional, como no tiene peso, viene algo muy bonito y es, ¿qué es verdad? Porque la verdad solamente la damos a la medida que interpretamos. Entonces, es bonito ver esto porque nos abre el potencial de que,
ok, si esto puede que no sea verdad. Puede que lo que me esté diciendo en este preciso momento no sea verdad. Entonces, ¿cuál es el potencial de eso que me estoy diciendo? Entonces, el lenguaje tiene un abanico enorme donde podemos ejecutar, donde podemos cambiar. Entonces, la invitación es a eso. Nosotros, desde el coaching ontológico, tenemos 3 postulados. El primero, que es interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos, porque en realidad nosotros habitamos en el lenguaje. Entonces, si ustedes notan todo lo que desarrolla el ser humano y cómo se desarrolla, en realidad se hace a través del lenguaje. No quiere decir que no exista nada más en el exterior, pero en realidad nosotros definimos absolutamente nuestra existencia a través del lenguaje. Quiénes somos, qué tenemos afuera, todo se realiza a través del lenguaje. Interpretamos el lenguaje como generativo, porque aparte de ser descriptivo, donde decimos esta carta es azul, este celular es fucsia, también podemos generar con el lenguaje. Ejemplo, si yo le digo a Jimmy, wow, esa camiseta que tienes está hermosa de Spider-Man y me encanta, puedo generar 2 cosas. Una de no le pregunté por qué me lo está diciendo, de molestia, o puede decir, wow, qué bonita, mira cómo sonríe y dice, sí, efectivamente es una bonita camisa. Generamos algo, generamos una emoción. Entonces, ser conscientes que así mismo como el lenguaje describe cosas, también genera. ¿Qué estamos generando con nuestro lenguaje? Y finalmente, el tercer postulado, que es interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Así mismo como creamos realidades, nosotros, la realidad nos crea a nosotros y que nosotros creamos la realidad. Es consecuente. Entonces, ¿cuál es la realidad que estamos creando en este preciso momento acerca del lenguaje que estamos ejecutando? Y de ahí viene algo muy bonito porque cada uno puede crear una manera completamente diferente de la realidad. ¿Por qué? Porque somos observadores completamente distintos. Entonces, aquí tenemos un observador y tenemos al observador que se parece a Jimmy, pero sin pecas. Y entonces el observador les pregunta a ustedes, ¿será que en realidad es capaz de ver la realidad tal y como es? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí, no? Sin miedo, tranquila. Jimmy, la realidad la crea uno tal cual uno es. Uno tiene siempre ese filtro. Qué bonito. Así es. ¿Quién más? Sin pena, lo que le surja. Dime, Yo, Claudia. bueno, digamos que Esperanza tiene razón, pero también si yo estoy observando una escena a mi alrededor, yo tengo una realidad aquí y alrededor esa escena, pero no sabemos los personajes que están ahí viviendo la situación, sus emociones, sus ideas preconcebidas de alguna situación. Entonces, claro, yo estoy interpretando desde mi punto de vista observador con los códigos que tengo sociales de conceptos, de lo que hablabas del lenguaje, ¿no? Conceptos y demás. La emoción se la podría colocar desde el actuar que yo vea sin estar tan metida en la escena, pero por los gestos podría yo interpretar algo. Entonces, sería mi realidad de lo que estoy viendo, pero no estoy segura cuál es la verdadera realidad de ellos. Entonces, pienso que es desde el punto de vista de cada uno, bajo esos esquemas que tenemos sociales todos preconcebidos que uno podría interpretar, pero estoy hablando solo de mi verdad, más no sé la profundidad de ellos. Perfecto. Aquí Valen, por ejemplo, dice, pues así como los colores son distintos para todos, así pasa con la realidad. Es distinta para todos, aunque observamos lo mismo y encontramos referentes comunes. Entonces yo les quería traer justamente este ejemplo y me parece muy válido y muy bonito lo que están diciendo, porque en realidad este observador observa la realidad a través de algo llamado modelos mentales, ¿sí? ¿Y qué son esos modelos mentales?
las gafitas bonitas con las que vemos nosotros la realidad. ¿Y esas gafitas de qué están compuestas? De lo que las enseñanzas, los patrones culturales, experiencias, refranes, juicios. Entonces, todo eso que nosotros tenemos ahí, de los filtros con nuestras gafitas, a través de eso es que nosotros vemos la realidad. Entonces, interpretamos esa realidad. No sabemos si lo que estamos viendo es la verdad completa, podemos decir más bien que podemos tener una semiverdad porque estamos viendo a través de lo que somos. Y entonces aquí viene algo muy bonito y es algo llamado osar, que es cómo se compone, cómo llegamos nosotros a los resultados. ¿Sí? Y viene algo que es el observador, que es justamente lo que acabamos de mencionar, donde viene uno de esos principios que dice, no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las interpretamos, porque vivimos en realidad en mundos interpretativos. Entonces, nosotros cuando entramos en una discusión con una persona, llegamos al trabajo y entonces estamos en el trabajo y resulta que este jefe me vino a pedir un informe y se fue enojado. ¿Enojado para quién? Para mí. En realidad, yo lo detecté enojado. ¿Por qué lo detecté enojado? ¿Qué vi? Porque lo que nosotros hacemos constantemente es interpretar y discutimos sobre interpretaciones. Entonces, la otra persona no va a interpretar la situación. Puede que en realidad no se haya percatado de su forma de actuar, sino que simplemente entregó el informe y se fue. Estaba pensando en algo más. Para nosotros fue una ofensa, para esa persona no. Entonces, interpretamos de manera diferentes la misma realidad. Ahora, ese observador está en un sistema donde todo lo que está alrededor, lo que hace la sociedad, lo que dice mi familia, lo que dicen mis amigos, mi grupo cercano, dicen constantemente, hay retroalimentación. ¿Qué nos está diciendo nuestro sistema? ¿Qué es lo que en realidad nos está entregando? Porque finalmente el cómo vemos la realidad, cómo la interpretamos y cómo está nuestro sistema nos lleva a la acción. Y ahí es donde decimos, no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser. Y ahí es donde se va construyendo identidad. Entonces, cómo estamos actuando en este momento? Porque el cómo hacemos las cosas nosotros y lo que hacemos diariamente define realmente quiénes somos. Si tú eres una persona que no saluda, la persona que no saluda, sino que entró directamente a la oficina y se sentó. Cuando tú le preguntas a los demás quién eres, ¿quién es esa persona? No, maleducada. Sí, no, constantemente no saluda. Entonces genera ser. Y finalmente, lo que nosotros observamos que es el resultado, ¿sí? Nosotros los resultados en realidad, mira todo el compendio de cosas que tienen que pasar. Pero ¿sobre qué actuamos? Sobre en qué en realidad nosotros decimos, esto no me está gustando. Sobre los resultados, porque nosotros sobre el observador es una última instancia, porque ya te diste cuenta que el resultado no te gustaba. El sistema lo empiezas a evaluar porque en realidad el resultado no te gustaba. Las acciones las cambias porque en realidad el resultado no es coherente con lo que tú querías. Entonces, ¿por dónde debemos empezar? ¿Por dónde empezamos aquí? Por el resultado. Entonces, los quiero invitar a una dinámica sencilla de vamos a construir un personaje, ¿sí? Con el osar. Y vamos a plantearnos con el resultado. ¿El resultado cuál es? Quiero que me digan qué observan de ese dibujo específicamente. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese ser que aparece en la diapositiva? ¿Qué me dicen? Lo que les llegue. Un jugador de Cuando fútbol. yo veo un uno, no sé de fútbol, pero pienso que es el mejor del equipo. Perfecto, el mejor del equipo, jugador de fútbol. ¿Qué más? Es el goleador. El goleador.
Y aparte dice Ronaldo por ahí, imaginen pues. ¿Qué más? Bueno, por Se aquí ve les- como joven. joven, sí. Mira, También en pueden ser entrenamiento. entrenamiento, ok, Es un jugador de fútbol profesional. perfecto, así es. Entonces aquí yo les traía justamente algunas, el jugador profesional, el goleador, como lo dijeron, un deportista de alto rendimiento. Ese es el resultado, eso es lo que vamos a construir. Para llegar a ese resultado, ¿qué acciones debemos tomar? ¿Qué creen que tuvo que hacer el señor Ronaldo para llegar a ser ese jugador profesional, el número uno, goleador, Disciplina, entrenamiento. disciplina, pero es acción? Entonces, ¿cómo sería una acción eso? Tomar la decisión de dedicarse profesionalmente al fútbol. Interesante. ¿Qué más? Imagina cuántos jugadores solo con eso ya serían profesionales. ¿Qué más tienen que hacer? Eh, Dedicación. entrenar, Sí, o sea, sí. meterle toda, dedicarse solo a entrenar, a ser el mejor. Pero Tener entonces, la claridad y la idea de hacia qué es lo que desea, qué es lo que siente. ok. Pero eso lo vemos desde el accionar o desde el observador. Observador, accionar puede ser levantarse todos los días a las 5 de la mañana, la alimentación Excelente. que va a hacer, contratarse el entrenador, comprarse los guayos. Qué mano de ideas y me encantó porque ahí vamos construyendo a Ronaldo. A hacer ejercicio a diario, ejecutar sus rutinas, comer balanceado. Ahí ya vamos construyendo a Ronaldo. Esas son las acciones. Ahora, ¿cómo debe ser su sistema? ¿Qué dice su papá? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué dicen sus amigos? Clau, creo que estás hablando y no te escucho, no, creo que estás la muteada. No estaba cantando. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Qué Pues creen ese grupo primario, papá, mamá, hermanos, full acompañamiento y apoyo. Entonces, un papá y una mamá que busquen desde pequeño vincularlo al deporte, acompañarlo, animarlo. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo sería ese grupo de amigos que lo acompaña? Pues deben compartir el mismo gusto, puede ser como el mismo gusto o por lo menos valorar ese gusto y saber que ciertas cosas no las haría, ¿sí? Y de alguna manera también impulsarlo a que siga en eso que ha elegido. Excelente, perfecto. Entonces, por aquí traía ideas. Mi padre dice que soy un buen jugador. Una idea simple que se puede convertir en una bola de nieve enorme. Mis amigos me animan a jugar y mi madre cree en mis habilidades. Cosas sencillitas, así como todo lo que ustedes construyeron va formando a Ronaldo. Y ahora por último, entonces, ¿cuál es el observador? Lo que decía ahorita Pili. ¿Qué tiene que decirse a sí mismo? ¿Cuál es esa conversación interna que lo ayuda a fortalecer y a crear realmente todo lo que acabamos de decir? Querer ser el mejor. Querer ser el mejor. ¿Qué más? Yo Buscar creería que vamos por el lado de exigirse ser el mejor. Exigencia. ¿Y de dónde vendría esa exigencia? Si de pronto el observador en realidad cree que la exigencia es mala y se va a exigir ser el mejor.
depende de cómo perciba uno la autoexigencia, ¿no? Porque podría ser la obsesión que una persona desarrolla por algo que ama o le apasiona mucho, en donde en vez de ver la exigencia como algo negativo, es impulsarse a que lo que hace en este momento lo puede hacer mejor cada vez. Sí, yo creo que si a veces uno no le aplica un poco esa autoexigencia a lo que le apasiona, pues fácilmente puedes ver pasar a los demás, ¿no? Como siendo mejores. Entonces es como eh, meterle presión a lo que estás haciendo para hacerlo cada vez mejor. Me encanta. Es tu observador y desde tu observador así nace Ronaldo. Me encanta. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra idea? Lo pueden escribir. Debe, Dime. debe buscar jugar constantemente en equipos donde tenga la posibilidad de que lo vean coach del nivel al que él quiere llegar. Clau, ¿eso que me acabas de decir es desde el observador o desde la acción? Pues yo pienso que desde los dos, porque él en su actuar busca eso, pero el observador, por ejemplo, no sé, un papá observador va a querer buscar esos clubes donde él tenga esa posibilidad de que lo vean para jugar en profesional, ¿sí? Porque una cosa es jugar por deporte y otra, hay unos clubes especiales para los niños que se preparan para llegar a las grandes ligas, por decir de alguna manera. Entonces, Clau, mira lo que estás diciendo. Tienes al sistema, porque estás hablando de que el papá está mirando clubes, ¿sí? Estás viendo el accionar de ir a mostrarse en los diferentes clubes, pero entonces, ¿cuál es la creencia? Podría ser mostrarme en clubes, en realidad va a funcionar para llegar más allá. Sí. Entonces, es la creencia de Ronaldo, ¿sí? Porque como estamos hablando del ser, Ajá. entonces tenemos que irlo separando para ir identificando cada una de ellas. Okay. ¿Vale? Entonces, unas ideas que he colocado aquí, juego muy bien y quiero mostrarlo. Mira que va a llamarlo con lo que dijo Clau. Ser futbolista profesional es posible, porque si ni siquiera creemos del principio que es posible, ¿cómo vamos a llegar hasta allá? Y mientras disfrute el fútbol, haré lo que sea necesario. Que esa sería una creencia hermosa para poder llegar allá. Entonces, observamos, ¿sí? Al observador. E identificamos que muchas veces cómo nosotros vemos al mundo y lo que nos decimos a nosotros mismos va a mostrar y va a ser la semilla para todo lo que resta de ahí. Si vamos a seguir la línea de lo que dice nuestro sistema, de cómo vamos a actuar y los resultados que vamos a tener. Entonces, es muy claro entender por qué nuestro lenguaje y por qué nuestra interpretación es tan importante para el ser humano. Porque aquí tenemos un claro ejemplo del clásico de lo que hemos visto ahorita en redes, ¿sí? Yo con el abdomen marcado porque el genio malinterpretó mi deseo y literalmente está marcado. Entonces, ¿cuál es ese deseo que nosotros realmente qué es lo que queremos? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Porque si mi observador en este preciso momento está como el genio, y puedo decir que quiero el abdomen marcado, pero en realidad mis acciones dicen yo quiero ir al Burger Master. Y mi sistema dice, ¿por qué no vamos todos juntos? Y mi observador en realidad dice, pues, ¿cuál es la ganancia para tener el abdomen marcado? Entonces no hay una coherencia. Y pasa lo que el genio nos está mostrando. Yo bajando 10 kilos, porque el genio malinterpretó mi deseo. En realidad lo malinterpretó. Entonces, para que nosotros nos planteemos qué es lo que realmente queremos en nuestra vida, cuáles son esas acciones que estamos realizando en este momento, de quién estamos rodeando y qué nos está diciendo, y cuál es mi observador respecto a eso que estoy diciendo. ¿Soy coherente con lo que quiero? ¿Y esa coherencia cómo se vería? Y aquí les traigo un ejercicio para que ustedes se puedan llevar, no para que lo hagan acá, sino para que les quede para su vida, ¿sí? Y es
lo más bonito que tiene no solamente el coaching, sino también diferentes disciplinas donde lo he visto, que es observar a nuestro observador. Le pueden tomar foto, como quieran, o me lo pueden pedir ahorita, no hay ningún problema. Y es, primero, vamos a identificar en nuestra vida cuál es ese resultado que en este momento quisiera cambiar. No, es que quisiera salir a mostrarme al público y en realidad no paso de la primer grada. ¿Ok? ¿Qué tipo de acciones tengo en este preciso momento que me llevan a este resultado? No, es que constantemente me oculto y no quiero mostrarme, no, cada vez, no, tampoco es que me meta a diferentes cosas como para mostrarme. Ah, bueno, entonces empecemos a evaluar esto. ¿Cuáles son las acciones que estoy llevando en este preciso momento? Si son coherentes con ese resultado que quiero. ¿Qué dice mi sistema? No, eso de mostrarme, no, ay, no, mejor el perfil bajo. Sí, no, deje así. Ah, bueno, ¿de qué necesito rodearme? ¿Cuáles son esos diálogos que tengo que establecer para cambiar esa parte? Porque nosotros también interactuamos con el sistema y lo modificamos. ¿Y qué dice mi observador respecto a este resultado? ¿Cuál es mi interpretación? Y entonces ahí es donde nos preguntamos, ¿qué significa mostrarme? ¿Para qué quiero mostrarme? Y ahí empezamos nosotros a analizar en cada uno de nuestros puntos. Podemos analizar lo que ustedes quieran en su vida. Y para que ustedes vayan entendiendo si realmente, y lo vean plasmado, si en realidad hay coherencia entre las cosas. Porque es lo más importante, de que nosotros, nuestro ser, en coherencia con lo que realmente queremos y hacemos y cómo nos sentimos, que nuestro cuerpo, nuestro lenguaje, nuestras emociones vayan en pro de lo que realmente queremos. Y esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven. Bueno, ante todo quiero agradecerles. Dame un segundito, dejo de compartir. Me gustaría escucharles qué sienten, qué se llevan, qué vieron. Me encantaría escucharlos. Recuerden que no hay respuesta mala, simplemente, me llevé pensar, porque me dejó fue pensando, llevé. Ah, bueno, pues le dejé eso al menos, no hay problema, pero entonces me gustaría escucharles. A mí sí me dejó pensando, porque uno empieza como a relacionar mucho la situación en la que uno está viendo en este momento como con todo lo que estabas comentando. Y es más, yo tomaba nota un poco sobre pues, lo que estoy viendo en este momento, mi sistema, cómo lo estoy interpretando y demás. Entonces me pareció muy interesante como todo eso que uno no lo divide en ese momento, como que, ok, ese es un resultado, ese es mi sistema, no le da ese nombre. Cómo uno poder dividirlo más que todo para analizarlo y poder, si no te está llevando al resultado que quieres, poder modificarlo. Algo que sí quería saber era lo del sistema, si era posible modificar ese sistema y pues lo respondiste en medio de tu discurso. Y me pareció muy interesante eso porque muchas veces el sistema también hace que uno se quede como en el resultado que uno no quiere, ¿sí? Entonces, el tener como esa posibilidad también de modificar ese sistema, creo que ayuda muchísimo como a poder saber que uno tiene las facultades para poder llegar al resultado que de verdad uno quiere. Gracias. Excelente. Ahí vi que escribieron. Bueno, Valen, quedé tiesa. Yo muy reflexivo, me llevo esas preguntas para mi proyecto de vida. Siento que hay algunos puntos de los AR que van en contravía al mismo resultado. Como así en cuanto a tu vida, Valen? Pao, que sí, ok. Paola, me pusiste a reflexionar sobre mi actuar y mi pensar.
Bueno, Esperanza, ¿tú qué sentiste? Cuéntame un poquito. No, lo primero, me encanta, estoy encantada contigo. Me encanta cómo lo estás haciendo. Lo segundo, a pesar de que uno está en muchas cosas y se mete a talleres y lee, ese, cómo lo trataste hoy, eh, tiene los puntos claves para uno decir, ah, púchale, voy a poner aquí, voy a mirar allá, mire esto por acá, está como muy chévere. Gracias. Gracias a ti. Clau, Felicitarte. Me encantó también la manera como desarrollaste el tema, digamos, muy puntual todo. Vas a ser un excelente, o ya eres un excelente coach. Y digamos que ya el contenido como tal te hace repensar, o más vale repensar, no, resignificar algunas cosas del caminar en el que estamos, ¿sí? Que todo es un conjunto, ¿no? No hay que dejar de lado nunca el ser en su conjunto, ¿no? Individual en ciertas cosas, pero con todos los ingredientes, por decirlo de alguna manera. Entonces es importante el lenguaje, es importante la expresión corporal, incluso los silencios, ¿sí? Nos da herramientas para en el día a día, incluso en nuestras situaciones personales, que a veces, por más de que somos intuitivos, sabios, a veces chocamos con esa realidad del otro. Y no quiere decir que la realidad del otro está mal, ni la de nosotros. Es solamente darse esa oportunidad de interpretar todas las señales que hay ahí y que una veces las obvia. Entonces, en mi caso, me puso como a resignificar algunas cositas que en ocasiones uno entra en choque. ¿Ves? total. Por ejemplo, a mí hace poco me pasó algo con una persona y viví la situación con la persona. Entonces, bueno, saqué mis conclusiones. Después, en calma, al hablar con esa persona, la interpretación fue totalmente diferente. Entonces, tiene mucho sentido todo esto. Y uno a veces en el ofusque y dependiendo del estado de ánimo que también uno esté, pues ahí está la interpretación de la realidad. Me encanta. pareció muy interesante como todo lo que planteaste. Gracias. Gracias, Clau. Pili. Como todos felicitaste, sí, lo haces súper bien, como si ya llevaras toda la vida y lo llevas esta y muchas vidas más, súper natural, súper claro, valiosísimo, y me llevo y me recuerdas el poder de observar el observador, valiosísimo, poderosísimo, el punto de inicio y de transformación. Y para mí hoy un recorderis justamente eso, ¿dónde está ese autoobservador? Y nada, felicitarte. Mil gracias por este espacio, convocarnos a todos y que vas a seguir. Gracias, gracias. Sandra. No, un tema muy complejo, bastante complejo, no, ni siquiera es tan sencillo explicarlo. Diferentes elementos ahí para hablar de quiénes somos, lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, qué decidimos hacer y definitivamente poder generar lo que se llama la coherencia y articulación entre todos esos elementos no es un proceso simple. Bastante complicado, aún siendo conscientes de que debemos, digamos, como fortalecer y hablar sobre la conexión, pero no es tan sencillo. Entonces hay cosas que definitivamente queremos hacer, queremos lograr, queremos llegar a, pero hay creencias, algunas muy claras, muy conscientes, que nos permitirían llegar a eso, y hay otras que no son tan conscientes, pero que nos acompañan,
que de pronto nos jalonan para otro lado, no nos permiten y nos generan barreras. Entonces, es un tema que es muy complejo, pero pues que es necesario cada vez que uno tiene oportunidad en estos escenarios hablarlo, ¿sí? Y de alguna manera como que uno también como que le exige mucho, yo como en el papel que yo hago, papel que hago como profesional, papel que hago como docente, papel que hago como familia, bueno, todo eso, qué tan coherente soy con eso y realmente qué le estoy inculcando a los demás, ¿sí? ¿Qué le estoy proyectando a los demás también? Entonces, bien, bien, ¿no? Felicitarlo mucho, porque este es un espacio muy interesante. Y escuchar a los demás y a las demás es también muy interesante sobre la percepción que se tiene sobre el tema. Gracias. Jimmy, el otro Jimmy. No, no es Junior. Bueno, interesante el tema. Es cambiar, digámoslo, muchos hábitos que uno tiene con respecto a de tratar determinados temas o, sí, de ver determinadas situaciones que tiene uno en la vida. Es cambiar ese chip y tratar de mejorar y cambiar la postura y la forma de interpretar las cosas. Te felicito, papi. Gracias. Y Natalia, que son los que veo con la camarita ahí encendidita. Bueno, creo que esos espacios le permite a uno la, de tener ese piloto automático y empezar a observar la forma en la que actúa, la forma en la que piensa, la forma incluso con la que uno cree que observa el mundo desde la neutralidad. Ahorita me estaba, por ejemplo, preguntando, entonces, no existe la posibilidad de observar el entorno desde una visión neutra, ¿no? Entonces me pareció interesante, me gustó mucho cómo desmenuzaste temas que pueden ser tan complejos de entrada y cómo nos fuiste llevando paso por paso hasta el accionar para poder entenderlo y plasmarlo dentro de nuestras propias vidas, porque si te fijas, creo que todos los que han comentado lo han interiorizado a sí mismos, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cómo se rodean? ¿Qué quieren cambiar? Entonces eso dice mucho de estos 40 minutos que estuvimos acá. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Primero, por el espacio, por su tiempo. Sé que es festivo. Antes les agradezco muchísimo el estarme acompañando en este paso. Entonces, me voy muy agradecido en lo que ustedes me quieran preguntar, me quieran consultar, que de pronto les surja, no duden en escribirme y nos veremos en el próximo coloquio. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a Entonces, todos. voy a dejar aquí la reunión abierta Gracias. porque procede mi feedback. Entonces, los que quieran retirarse, no hay ningún problema. Antes, muchas gracias. Señor Paolo, voy a dejar de grabar. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás?